Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos de reunirnos hoy día aquí para conversar de un tema que siempre es importante revisar en nuestras vidas y en nuestro quehacer ciudadano. Así que quisiera presentarles al profesor Mauricio Correa, que es profesor asociado del Instituto de Ética Aplicadas de la Universidad, que está también con un nombramiento compartido con el Instituto de Filosofía. Es alumni de pregrado de Filosofía UCE y también tiene un doctorado en Filosofía en la Universidad de Valencia, España, donde se especializó en filosofía moral y política, así como en éticas aplicadas. Hoy nos viene a presentar con mayor profundidad el fenómeno de la corrupción desde la ética y la filosofía política, considerando para ello aspectos que constituyen su anatomía y que nos ayudarán a comprender mejor los casos e índices que la visibilizan. Hoy día tenemos la suerte de compartir con Mauricio y con este grupo entretenido de exalumnos. La idea es que Mauricio nos va a exponer durante unos 40 minutos, 45 minutos más o menos, lo que ha estado estudiando respecto a este tema y cómo se presenta en la sociedad chilena. Y la idea es que podamos tener un ciclo de conversación y preguntas los últimos 15 minutos para que estemos terminando alrededor de las 7. Los invitamos desde ya a que aquellos que quieran hacer su pregunta, compartir una experiencia o dejar algún comentario, puedan hacerlo a través del chat. Lo vamos a estar recogiendo nosotros como equipo de alumni y vamos a estarlo haciendo llegar al expositor de hoy día. Así que sin más, y muchas gracias Mauricio, te dejo toda la palabra y el escenario. Los que nos quieran compartir su pantalla para que los podamos ver, prender sus... Es más entretenido porque Mauricio hoy día no nos va a proyectar una presentación para sorpresa de todos. Así que muchas gracias, Mauricio. Bienvenido. Muchas gracias, Paulina, ante todo por la generosa invitación a participar de esta valiosa iniciativa de Alumni UC. Para mí Nos va a novedosa. proyectar una presentación para sorpresa de todos. Ajá. Porque recién además nos venimos conociendo, así que estupendo también saludar a todos los y todas los Alumni UC, de los cuales además soy parte. La verdad, un agrado poder compartir con ustedes esta tarde. Yo no utilizo PPT por política general, digamos, prefiero dirigirme o hablar a la gente de tal manera que podamos tener también un contacto más directo. Aunque en esta ocasión sí, como suelo hacer, digamos, escribo mis charlas y conferencias, y esta tiene una novedad, digamos. El año 2017 yo publiqué un libro de divulgación que se llama Chile, la transformación ética. Me perdonan la expresión, pero el libro Hueona tu podí tuvo más éxito editorial que Chile, la transformación ética, digamos, lo cual eso ya marca un termómetro de lo que es el centro de interés de nuestra sociedad chilena. Y en ese libro yo hacía un recuento, o más bien hice un recuento, de las transformaciones morales más notorias en la trayectoria de Chile en los últimos 30 años, ¿ya? Desde 1990 aproximadamente hasta el 2015-16, ¿ya? Que fue la fecha en que terminé el libro. Una vez terminado ese libro, una de las cosas que a mí me llamó la atención era que, entre muchas, la verdad, era que el tema de la corrupción aparecía con fuerza en Chile allá por el año 2012, ¿sí? Apareció con fuerza, obviamente, por el caso Cabal y otros casos que ya mencionaré en mi exposición. Así que me puse a trabajar en otro libro, ¿ya? También de divulgación, y que se titula Apesta, Anatomía Ética de la Corrupción. Es un libro de divulgación y por eso el título también es un poco llamativo, si se quiere. Pero al poco andar de esa investigación, que ya estaba bien avanzada, vino la pandemia, como ustedes saben, así que eso trastocó en mi investigación y ya nos centramos en cuestiones propias de la pandemia por esos 2 años. Así que dejé esa investigación de lado, digamos. Y debido a los acontecimientos recientes en nuestro país, he vuelto a retomar la investigación. Ustedes entenderán que el material sobra. Así que
lo que voy a compartir con ustedes de alguna manera es parte de ese libro, no, no todo, por supuesto, ni mucho menos, no pretendo agotar el tema, pero sí compartir algunas breves reflexiones acerca de la corrupción, ya en lo que yo he titulado su anatomía ética. No tengo la menor duda que el tema de la corrupción está de actualidad, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. En este sentido, basta con que ustedes o yo leamos los periódicos o escuchemos las noticias en la radio o la televisión y obviamente encontraremos suficiente evidencia para confirmar que se trata de un fenómeno que al parecer va en aumento. Un dato simplemente, según el Foro Económico Mundial, estima que la corrupción cuesta al menos 2,6 billones ¿ya? De dólares al año, ¿ya? Lo que representa más o menos un 5% del PIB, del Producto Interno Mundial, Producto Interno Bruto Mundial. ¿Ya? Por lo mismo es que en este contexto la lucha contra la corrupción o la lucha anticorrupción obviamente que representa un tremendo desafío. Frente a esto se podría objetar, en el caso concreto de nuestro país, que esta impresión acerca del aumento de la corrupción es exagerada y obviamente que estamos distorsionando la realidad, influenciados por lo que Alberto Prej, ex director ejecutivo de Chile Transparente, llamó el hipermoralismo de la sociedad chilena. Bueno, más allá de la supuesta evidencia proporcionada por los medios de comunicación, lo cierto es que según el índice de percepción de la corrupción, el IPC en nuestro idioma, elaborado por Transparencia Internacional, la verdad es que Chile no tiene niveles de corrupción que sean escandalosos y que despierten las alarmas. En el contexto para quienes conocen este índice, en el contexto de los 180 países, eh, eh, en el ranking nuestro país ocupa el lugar 29. ¿Ya? De 180. Y en la región se posiciona en el segundo puesto después de Uruguay. Ahora, con matices en la variación, que muestra un leve descenso de nuestro país, lo que es cierto, hay que señalar que la posición de nuestro país se ha mantenido en niveles más bien aceptables, ¿ya? En las últimas décadas, por lo menos. Digamos. Ahora, esto se confirma aún más si ustedes, por ejemplo, hacen la comparación con el resto de países de la región, donde la situación, la verdad, viene a expresar una situación de corrupción casi endémica. Ya, ¿eh? Basta pensar en países como Colombia, Argentina, que aún se mantienen sobre la tabla del puesto 100, pero ya Brasil, Ecuador, Perú, México, Bolivia, Paraguay, todos están bajo el ranking en los 100. Y Venezuela, que es el caso más dramático, que ocupa el puesto 177 y se ubica entre Siria y Somalia. Obviamente que aquí la corrupción es rampante o en sentido técnico es sistemática. Bueno, en este contexto, al parecer nuestro país goza de buena salud si hablamos de corrupción, eh, eh, llamada al optimismo y a la tranquilidad. No obstante, hay voces dentro de los especialistas contrarias, ¿no? Y que dicen que hay que reconocer razonablemente que este índice ofrece una panorámica parcial de la corrupción. ¿Ok? Esto sería así al menos por tres motivos, según los que argumentan de esta manera. ¿Ya? Y lo primero sería que el índice mide solo la corrupción en el sector público, político, ¿ya? Y no considera aquella que se da en el sector privado. Esa es la primera limitación. Segundo, porque se basa en percepciones y no en verificaciones exactas sobre la prevalencia del fenómeno ¿ya? En el país. Y tercero, porque solo considera la opinión de expertos y empresarios, entre ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Pero no incluye las experiencias y la opinión de la ciudadanía y de la sociedad civil. Ahora, en todo caso, Transparencia Internacional ha creado otro índice que sí tiene en cuenta estos factores. Eh, Creo que aunque estas objeciones puedan eventualmente tener razón o parte de razón, me parece que es infructuoso desacreditar el IPC, ya que la medición del fenómeno es una de las cuestiones más discutidas, digamos, y de permanente elaboración, ¿no? Entre los especialistas en el tema. ¿Ya? Y esto es así por la opacidad del fenómeno. O sea, la medición exacta sobre la magnitud
de la corrupción es un objetivo, la verdad, difícil en términos empíricos. ¿Ya? A pesar de esto, hay que reconocer que el IPC nos ofrece una visión amplia sobre el nivel de corrupción en el sector público político de cada país, así como también nos sirve para darnos cuenta de las variaciones generales dentro de un periodo de tiempo determinado, como es el caso de Chile, donde yo he afirmado antes que hay una variable hacia el descenso en la percepción. En este contexto, para ampliar la visión, ¿ya? Del fenómeno en nuestro país, quizás sería un camino apropiado acudir a las encuestas realizadas, ¿ya? A nivel nacional. ¿Ya? Ahora, para el caso de Chile, no voy a hablar de otros países, me ha tocado hablar en Perú y otros países sobre esto, pero en el caso particular de Chile, las encuestas realizadas el año 2023 parecen encender las alarmas, la verdad, en la opinión de la ciudadanía y la sociedad civil. Solo voy a poner unos ejemplos, digamos. Según la encuesta Research, el 71% de los consultados cree que Chile es un país corrupto. La encuesta realizada por Ipsos revela que el 76% de los chilenos cree que hay un alto nivel de corrupción en el país. También la encuesta CADEM reflejó que el 84% de los consultados piensa que en Chile hay mucha corrupción. Luego hay otras encuestas de este año, del año 2004, como por ejemplo la encuesta Criteria o también Libertad y Desarrollo, que siguen esta misma tendencia sobre el alza de la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía. Es decir, si podíamos mantener una actitud de cierto optimismo con el resultado del IPC, del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, en cambio, las encuestas nacionales nos inclinan más bien al pesimismo. ¿Ya? Como país, nos encontramos al parecer en un auténtico estado de bipolaridad. ¿Ya? Ahora, más allá del péndulo en nuestro estado de ánimo nacional, hay que reconocer que en la última década los graves escándalos que han provocado un gran impacto público, la verdad es que justifican plenamente nuestra preocupación, ¿ya? Eh, y no voy a ser exhaustivo, pero basta con que recordemos el financiamiento irregular de los partidos políticos y las campañas electorales, con lo que se llamó las boletas ideológicamente falsas, los escándalos de corrupción, farmacias, pollos, papel tisú, supermercados, el caso Cabal, Penta, Soquimich, La Polar, el encubrimiento de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, el fraude de la Federación Chilena de Fútbol, Milico Gate, Paco Gate, la ley de pesca, recientemente el exdirector de la PDI, el caso Hermosilla, municipalidades que llamativo, estado de la Asociación Chilena de Municipalidades recientemente, Vitacura, Maipú, Recoleta, San Ramón, etcétera. O sea, la lista, la verdad, no pretendo ser aquí exhaustivo, pero la lista obviamente que es bastante extensa. Ahora bien, como señala el título de mi intervención, mi aproximación al fenómeno de la corrupción se propone realizar una anatomía ética. Quiero decir que un enfoque de este tipo no considera los aspectos jurídicos, políticos ni económicos, digamos, al menos no los considera directamente. En cuanto a anatomía ética, más bien se esfuerza por evitar, por una parte, el peligro de la moralización punitiva. Esta es una práctica bastante extendida, digamos, que consiste obviamente en condenar, ¿ya? La condena moral de lo que se ha llamado recientemente en nuestro país una superioridad moral, digamos, de aquellos que condenan a los de la vereda del frente apuntando con el dedo, ¿ya? Para denunciar sus comportamientos corruptos. Así que esa moralización punitiva hay que evitarla en este análisis. También hay que evitar la moralización ingenua que llamo yo, ¿eh? Que consiste en simplemente señalar que no existiría la corrupción si la gente cumpliera con su deber, con sus obligaciones, y con eso resolveríamos el problema. Ambas alternativas, la verdad, son bastante reduccionistas o miopes, ¿ya? Con respecto al tratamiento ético. Una anatomía ética más bien tiene que ver con un análisis acerca de lo que son los rasgos estructurales de la corrupción como práctica humana, digamos, y que la definen como una práctica social humana específica. ¿Ya? Y de ahí sacar, obviamente, o extraer las cuestiones éticas que están ahí comprometidas en esa práctica. Eh, Al menos hay cuatro cosas que desde esta perspectiva habría que realizar. ¿Ya? No estoy diciendo que yo las vaya a hacer, pero al menos cuatro cosas habría que considerar. Por una parte, obviamente, habría que partir por definir la corrupción, ¿ya? De manera que
creo yo, vaya más allá del sector público. Hay que decir en este sentido que la corrupción es un concepto amplio, de alguna manera un concepto paraguas, ya podríamos decir, para referirse a muchas prácticas en distintos ámbitos y escalas, digamos. Así que eso es lo primero. Así que habría que entrar a la cuestión de la definición. Una segunda cuestión se refiere más bien a la cuestión de la naturaleza moral de la corrupción. ¿Ya? Es decir, si es inmoral, si es inmoral o no. ¿Ya? Y en el caso de que lo sea, si lo es siempre, en todas las circunstancias, sí, sí, determinadas, o en algunas circunstancias no lo es. ¿Ya? Hay quienes sostienen que en ciertas circunstancias no lo es. Esa sería una segunda cuestión. Una tercera cuestión se refiere al tipo de ética, ¿ya? Con que funcionan los corruptos. Hablo de corruptos también, sin entrar en la cuestión del género, también hay obviamente corruptas. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la ética de los corruptos? Sé que esto puede parecer un poco extraño, ¿ah? Ya que a primera vista casi todo el mundo presupone que la corrupción destruye cualquier sistema normativo, sea moral, jurídico, el que sea, digamos. Ahora, esta presuposición es correcta, pero no contradice el hecho de que eh, los agentes que participan en una trama corrupta están siendo moralmente orientados, ¿no? Sean o no plenamente conscientes de ello, digamos. Suele suceder que la gente no sea plenamente consciente acerca de los marcos éticos con los cuales orientan sus decisiones y acciones, digamos. Suele pasar. Es decir, lo digo en otras palabras, los agentes de la corrupción no son en sí mismos amorales, eso no existe, ¿ya? Sino que poseen un punto de vista moral, ¿ya? Que de alguna manera viene a justificar, ¿ya? Sus propias conductas, digamos. Aunque parezca provocativo, ya lo sé, hay o existe una ética de los corruptos. ¿Ya? Les recomiendo, por ejemplo, hay un libro de un mexicano muy interesante, Oscar Diego Bautista, que se llama Ética para Corruptos. Les recomiendo el libro, es bien interesante, la verdad. Por último, una cuarta cuestión en este contexto se refiere a los bienes con relevancia moral que daña la corrupción. ¿Ya? Esto tiene que ver con las consecuencias, los efectos, ¿ya? De esta práctica. Obviamente que aquí la lista es extensa, ¿ya? Y yo solo en algún momento me referiré a los que me parecen que son obviamente los más relevantes, pero me parecen los más relevantes en términos de lo que es el gran desafío acerca de la sostenibilidad moral de la sociedad y sus principales instituciones. La sostenibilidad aquí significa que la red de protección moral y también el funcionamiento de las instituciones en base a un comportamiento éticamente correcto, ¿ya? Puede ser durable o dure en el tiempo. ¿Ya? Esto no es menor. Eh, Parto con lo primero. He dicho, no voy a detenerme exhaustivamente en cada uno de estos cuatro apartados que obviamente forman parte del libro, pero aquí me voy a referir simplemente a algunas cuestiones básicas. Y obviamente la primera cuestión y que nos interesa es la cuestión acerca de el significado de la corrupción. La corrupción es una palabra, yo prefiero decir más bien una palabrota, ¿ya? Que no cabe duda que se ha apoderado de la voz pública de la ciudadanía, de los diferentes grupos de la sociedad civil, ya lo he dicho antes, también de organismos internacionales que en algún momento dado no se preocupaban del tema de la corrupción, como puede ser Naciones Unidas, la OECD, el Banco Mundial, el Foro Monetario Internacional, y que hoy, no cabe duda, se han hecho cargo con distintos programas acerca de este fenómeno, ¿ya? De esta lacra que es la corrupción. Entonces, dada esta importancia, la primera cuestión es saber, obviamente, en qué consiste, en términos de su definición. Quiero señalar que la definición no nos interesa en sí misma por una cuestión simplemente teórica o incluso semántica, ¿ya? No, lo que está bien, pero más bien nos interesa porque a su tenor, ¿ya? Podemos efectivamente identificar las prácticas, ¿ya? Que podemos llamar corruptas, ¿ya? Como lo diré enseguida, en un sentido específico, en un sentido amplio. Entonces, por eso es importante, ¿ya? En términos de su identificación práctica, ¿ya? De su realización. Aquí yo voy a distinguir tres significados, digamos, de la corrupción, ¿ya? Primero, un significado que yo llamo de la desintegración de un organismo vivo, lo que suelo llamar yo más bien la corrupción en sentido natural, si ustedes quieren, ya diré por qué es útil.
El segundo, que es más específico, se refiere obviamente a la desintegración de la función público-política, ¿ya? Y un tercer sentido se refiere, en un sentido amplio, ya, a la desintegración del bien interno de una práctica, ¿ya? Que es el sentido eh, con el cual yo en general realizo este tipo de reflexiones. El énfasis en en la palabra desintegración no es antojadizo, por si acaso, ¿ya? Como ustedes saben, me apoyo en el hecho de que hoy en día la corrupción es sin duda la antípoda ética de aquella otra palabra que últimamente también ha cobrado una gran resonancia en el ámbito público, que es la palabra integridad. Entonces, sería la antípoda, ¿ya? La corrupción. Bueno, voy a explicar brevemente esto ahora, ¿no? Parto con el primer sentido, que sería el sentido natural, ¿ya? De la corrupción. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, corromper significa, y así dice, echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Entonces, la corrupción, tal como afirma Ross Ackerman, una de las especialistas en el campo, puede referirse a cualquier cosa podrida, ¿ya? De ahí que, como titula acertadamente la portada de un periódico en nuestro país, la corrupción apesta, ¿ya? Y yo creo que tiene razón, digamos. Tiene razón en la medida que la corrupción expele un mal olor que nace de la descomposición o la desintegración de un organismo vivo, ¿ya? Se corrompe un organismo vivo en la medida en que pierde su integridad, pierde la unidad de sus partes. En definitiva, deja de ser lo que es, ¿ya? En un sentido natural, entonces, la corrupción se refiere al proceso degenerativo, ¿ya? Por el que una sustancia empieza a perder la naturaleza que le es propia, y que no es menor porque presupone que es una pérdida de unidad y al mismo tiempo una pérdida de identidad. Deja de ser lo que es, ¿ya? Eh, eh, Podemos decir entonces que un primer significado de la corrupción se refiere a este proceso natural, degenerativo, de desintegración de un organismo vivo. ¿Ya? Es un hecho, por experiencia común, digamos, que los vegetales se corrompen, así como cualquier animal, sea no humano, también, digamos, en el momento de fallecer. ¿Ya? Entonces, en este contexto, la corrupción nos remite a la idea, ¿ya? De alterar gravemente la esencia de una cosa, la echa a perder, la daña, ¿eh? Hasta el punto de provocar su putrefacción. Ese es el sentido. Ahora bien, obviamente que la corrupción definida en este sentido natural no tiene un sentido moral, no tiene un significado moral, ¿ya? Sin embargo, yo creo que nos es útil, ¿no? Nos es útil porque pone de manifiesto el efecto dañino, ¿ya? Y destructivo que supone la corrupción en su realidad más elemental, ¿ya? Eh, en este contexto, la simpatía que podría causarnos, ¿ya? Cierta normatividad social en Chile, y que parece incluso divertida, como la ley del pillo. La ley del pillo, la verdad, es dañina, destructiva, putrefacta, ¿ya? En términos de lo que se refiere al correcto funcionamiento, ¿ya? De ciertas prácticas sociales. Entonces, este sentido natural, la verdad es que es bastante simbólico y nos ayuda a entender ya ese sentido profundo de desintegración, ¿ya? Que supone. Paso al segundo sentido, no tengo tiempo para seguir insistiendo en esto. El segundo sentido, obviamente, es el más específico, la literatura abunda sobre esto, y que se refiere a la corrupción política en sentido estricto. El mismo diccionario de la Real Academia dice sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, ¿ya? Así también dice pervertir o seducir a alguien. Bueno, en este contexto no cabe duda que se trata de una categoría peyorativa, ¿ya? O a la cual nos referimos peyorativamente, porque se refiere a una práctica humana que posee un sentido moralmente censurable, ¿ya? Y aquí sí, obviamente, en este contexto sí aparece un sentido, obviamente, moral relevante. La corrupción suele, como he dicho, estar generalmente referida al ámbito público-político, ¿ya? Así que es la corrupción política. La definición sobre la corrupción política tiene un extenso debate, ¿ya? Y como en tantas otras cosas, siempre cuesta que nos pongamos de acuerdo, digamos, en una definición más o menos universalizable. Ahora, no quiero profundizar en esto, simplemente quiero poner algunos ejemplos que son como los más
citado dentro de la literatura actual. Bueno, obviamente, Transparencia Internacional ya, define la corrupción como el abuso del poder confiado para beneficio privado. Esta es la definición más acotada de Transparencia Internacional. Por otra parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2004, a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, concibe la corrupción como un delito que consiste en el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto en violación de la ley por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad, ¿ya? Esto aparece en el artículo 19, ¿ya?, de la Convención. Quiero decir que este estupendo libro editado por la Contraloría General de la República de Chile, no sé si lo conocen, Radiografía de la Corrupción, lo pueden encontrar en PDF en Internet, acceso abierto, no señala esta definición, lo cual es llamativo, digamos, porque se refiere específicamente al funcionario público. Ahora bien, no quiero extenderme, he dicho en esto. En el ámbito académico, ya, en el ámbito académico, no la documentación internacional, un cientista político como Samuel Huntington dice que la corrupción consiste en una desviación de la conducta de los funcionarios públicos que se aparta de las normas establecidas para ponerse al servicio de intereses privados, ¿ya? Dos reconocidos académicos en el estado de la cuestión, Robert Kierkegaard, por ejemplo, dice que la corrupción es el mal uso de un cargo para beneficio personal, ¿ya? Y Susan Ross Ackerman dice que la corrupción es el uso incorrecto del poder público para obtener beneficios privados. Bueno, eh, eh, hay más definiciones, hay papers que se dedican, artículos que se dedican a recabar en toda en una larga lista de definiciones. Y yo simplemente voy a quedarme con lo siguiente, digamos, para más o menos acotar el campo. Y voy a entender, en el sentido específico de la corrupción política, que se trata de, que implica más bien a uno o varios funcionarios públicos de distintos sectores del aparato estatal y se sirven intencionalmente de la función pública, de su cargo, que les otorga poder, para obtener por medios ilícitos, ¿ya?, por ejemplo el soborno, ¿ya?, un beneficio privado. A menudo, generalmente, dinero. ¿Okay? Hay un tipo de maximización económica. Entonces, en base a esto, al menos hay cuatro elementos, ¿ya?, que contiene la corrupción política y que habría que tener en cuenta. Primero, un funcionario público o gubernamental que posee un cargo o función, sea este de carácter legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ¿ya? Lo primero. Segundo, el uso abusivo o malicioso del poder que radica en el cargo, ¿ya? Tercero, el recurso a medios ilícitos, obviamente reñidos con la ley y morales. Y cuarto, la intención de obtener un beneficio privado que contradice gravemente el bien público, ¿ya? En este contexto, y así un comentario simplemente en general, la corrupción se manifiesta como una distorsión, ¿ya?, o depravación, desintegración, nótese, de la finalidad inherente, ¿ya?, de la actividad política, ¿ya?, que ciertamente está definida, orientada hacia el bien común o el interés público de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, es en el fondo una perversión de la actividad política misma, ¿ya?, de su lógica interna de acción, ¿eh? Obviamente representa una transgresión de los valores, de los principios y normas que le otorgan significado y legitimidad social como tal práctica, ¿ya? Aunque se pueda considerar la corrupción política de esta manera, como he dicho antes, yo prefiero utilizar más bien un concepto más amplio que obviamente también abarque el ámbito privado, ¿no? Porque obviamente no solamente existe corrupción en el ámbito público, político, estatal o gubernamental. Aquí señalar simplemente algunas cosas que me parecen de interés y que yo, no, la verdad, no tengo tiempo, porque tenemos que dejar espacio también para el diálogo, la conversación. Pero yo creo que aquí hay cosas que tenemos que reflexionar y creo que la filosofía moral política, incluso también la filosofía del derecho, tiene mucho que aportarnos, digamos. Primero, lo que se refiere a la cuestión del poder, ¿eh? ¿Qué significa en este contexto el ejercicio ético del poder?
¿sí? Porque claramente el cargo, la función, el rol, el papel que yo puedo cumplir como académico, profesor de la universidad, o ustedes cada uno en sus campos de expertise y de realización profesional, ciertamente que tenemos un poder. La pregunta es cómo utilizamos el poder. Fíjense, cuento una anécdota para explicar esto. Yo pertenecía al comité de administración del edificio donde vivíamos años atrás. ¿Ah? Y era el presidente del comité de administración. Así que, nótese, ya tengo un poder sobre los demás cohabitantes del edificio. Yo ostento un cargo y tengo un poder. Y resulta que un día me llega una visita y todos los estacionamientos de visita estaban llenos. Sin embargo, como era un fin de semana, habían algunos estacionamientos de copropietarios que estaban desocupados. ¿Ya? Eh, Entonces, yo podría, eventualmente, como presidente de la comunidad de administración, hablar con el conserje y decirle, oye, Juan, ¿por qué no me dejas usar un estacionamiento de uno de los copropietarios que total no está este fin de semana? Fíjense que obviamente es una especie de intimidación para el conserje, ¿ya? Donde yo estoy abusando de mi poder, de mi situación, como entre comillas, privilegiada dentro del conjunto de copropietarios, ¿ya? Y no tengo que decir que estoy transgrediendo un bien interno de la comunidad del edificio. Fíjense que yo estoy transgrediendo el legítimo derecho de propiedad de un copropietario, ¿sí? Alguien me podrá decir, oye, pero no pasa nada, hombre, me sea un mero favor. Bueno, cuando empezamos con esas explicaciones que pretenden quitar peso, ¿ya? Al conjunto de normas que protegen un conjunto de valores, de principios, sencillamente estamos empezando a desintegrar ese conjunto que regula nuestra sana convivencia, ¿ya? Y el respeto de nuestros derechos fundamentales dentro de un edificio. Fíjense que aquí viene una segunda idea que ya continúa a raíz también del ejemplo, y es que hay un conjunto de valores, principios y normas que existen para regular nuestras prácticas, ¿ya? En el sentido de proteger el bien interno de esa práctica. Nótese. Esto es bien interesante porque cada uno de ustedes tiene una profesión y nuestras profesiones son definidas por bienes internos que le dan sentido y legitimidad social como práctica. Fíjense. Y el conjunto de valores, principios y normas son para custodiar precisamente la realización de ese bien. Es decir, cuando yo me consagro al bien interno, me responsabilizo del bien interno de esa práctica que le da sentido a esa práctica, en ese mismo sentido yo hago que esa práctica tenga una legitimidad como tal. Si yo transgredo ese conjunto de valores, principios y normas, resulta que lo que yo transgredo, lo que yo estoy en el fondo desintegrando, estoy diluyendo, estoy dañando, es el bien interno de esa práctica, con lo cual esa práctica pierde sentido. ¿Ya? Un gran tema que nosotros tocamos hoy día es el de la corrupción de las prácticas profesionales. Muchos profesionales hoy día están contraviniendo gravemente los bienes internos que definen esas actividades profesionales. Aquí me extiendo un poquito, no puedo no decirlo. Si hablamos de auténtica vocación profesional, esa auténtica vocación profesional descansa en una especie de responsabilización y consagración al bien interno de esa práctica, porque eso no da sentido solo a la práctica, sino que también me da sentido en términos de mi proyecto de vida y también da sentido a mi compromiso de ciudadano o ciudadana. ¿Ya? Fíjense, porque obviamente tiene una dimensión social. Lo que está en juego aquí es tremendamente importante. ¿Por qué es tremendamente importante? Porque al final del día corrompemos las actividades profesionales, corrompemos cualquier cargo, función, etcétera, ¿ya? Y estamos diluyendo todo el conjunto de valores, principios y normas que regulan ya esa práctica. Nótese, y con esto termino esta parte, nótese que, porque hoy día se habla mucho de integridad, les confieso que en una palabra que me guste mucho, he escrito ya un capítulo de libro sobre eso y espero extenderme en otro escrito de mayor extensión. Eh, pero los bienes internos que definen las prácticas que están adjudicadas a un cargo, que están adjudicadas a una profesión, etcétera,
están dados para que sea posible el logro de la excelencia en el ejercicio de esa práctica. Fíjense. Esto es tremendamente importante, porque lo contrario de eso es obviamente la mediocridad y lo contrario, que es peor que eso, es precisamente la corrupción. ¿Ya? No tengo para qué decirles que en la mayoría, vamos a hablar en general de los escándalos de corrupción que actualmente hay en Chile, en la mayoría hay profesionales. ¿Ya? Y quiero decir egresados tanto de nuestra universidad como de otras universidades. ¿Ya? Aquí habría que hacer un par de comentarios porque obviamente no vamos a culpar a las universidades de lo que hagan sus egresados, ¿ya? Sino que más bien es responsabilidad de la universidad entregar la formación, ¿ya? Que les capacite precisamente para poder hacer frente a los problemas y desafíos éticos que van a encontrar luego en la práctica profesional. Bueno, lo dejo hasta ahí. Entonces, ese. Bueno, yo he dicho que voy a usar un concepto más amplio y este implica más bien una consecuencia, una derivación del concepto anterior, digamos, y es el hecho de que en un sentido amplio podemos entender la corrupción más bien como cualquier, ¿ya? Eh, eh, persona que abusa de cualquier cargo, yo como presidente del comité de administración o ustedes dentro de cualquier otro campo, ¿ya? Y que me sirvo para obtener ventajas a través de medios ilícitos, sean ventajas para mí, para mi familia, para mis amigotes, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Aquí la corrupción se extiende, por si acaso. Puede llegar desde un rector o profesor o estudiante de universidad, puede llegar a un presidente de un club de fútbol, la autoridad religiosa, etcétera. Aquí se extiende. Se extiende en el sentido que he definido la corrupción. ¿Ok? Y que no, insisto, no es restringida solo al campo público-político. ¿Ya? Eh, eh, Obviamente también comprende perversión de bienes internos, ¿ya? Obviamente desintegración de los marcos reguladores, ¿ya? Etcétera, etcétera. Bueno, en este contexto de comentario más bien, diría yo, general, yo me salto a la segunda cuestión porque yo voy a suponer, entre todos los que estamos aquí hoy día, voy a suponer que entienden que la corrupción es inmoral. Así que, ya, ok. Incluso en los países donde hay debilidad al Estado de Derecho o incluso hay un Estado de Derecho fallido o fracasado, ya voy a suponer que incluso hay un interesante trabajo de un filósofo ya fallecido argentino, Ernesto Garzón Valdés, sobre este tema. Tiene varios escritos sobre esto, dos, tres al menos. ¿Ya? Y que él pone el ejemplo de la lista de Schindler, ¿ya? Si podemos sentir repugnancia moral por Schindler al corromper a soldados nazis para salvar vidas de judíos. ¿Ya? Claro, es un tema bien interesante, pero vamos a partir de la base que todos entendemos que incluso en los contextos de mayor disolución, hoy día podría ser, por ejemplo, Venezuela, Haití, etcétera, Somalia, los que hemos mencionado, claro, la corrupción podría ser el único mecanismo con el cual la gente podría obtener ciertos tipos de bienes y la verdad es que no existe otra posibilidad, lo cual no la hace buena moralmente. Generalmente el comentario aquí es que eso podría funcionar a corto plazo. Pero si uno lo hace sostenible en el tiempo, la verdad es que destruiría cualquier posibilidad de arribar a la democracia, a un Estado de Derecho fuerte, etcétera, etcétera. ¿Bien? Sí me interesa la tercera cuestión, y aquí voy a ser un poquito más filosófico, si ustedes me permiten, me tiene que salir por algún lado. Y es la cuestión de la ética, el tipo de ética con que funcionan los corruptos. ¿Ya? Aquí quiero servirme, porque a veces me sorprende, ¿no? Que no recurramos a esta tradición sapiencial, que también es la filosofía. Me imagino que todos conocen La República de Platón, digamos, este extraordinario texto, digamos. Y en el libro, según yo se lo recomiendo, si no lo han leído o si lo han leído alguna vez, yo a veces le doy a leer de esto a mis estudiantes, sean de ingeniería, agronomía, arquitectura, también filosofía. ¿Ya? Es un famoso diálogo entre Sócrates y Glaucón. Glaucón es un joven, digamos, obviamente aristócrata, y el tema central es la cuestión de la justicia, por si acaso. No es el tema de la corrupción, el tema de la justicia. Y Glaucón, en el libro segundo de la República, está un poco cabreado, digamos, porque obviamente Sócrates es un tipo hábil en la argumentación y está un poco, digámoslo con el lenguaje coloquial, está un poco choreado, digamos, porque Trasímaco se ha vencido muy rápido en el diálogo. Entonces, oye, Trasímaco se dejó vencer muy rápido por ti. Entonces, yo quiero volver sobre la carga. Y claro, la cuestión es, ¿qué es mejor? ¿Una vida? ¿Qué es mejor? ¿Cometer una injusticia? ¿Ah? ¿O padecer una injusticia? Obviamente la respuesta de Sócrates que dice que
lo peor es cometer una injusticia, obviamente. En cambio, Glaucón dice que no. Yo siempre digo que es un tipo medio chileno, digamos. Dice, no, no, en realidad no, Sócrates está equivocado. En realidad, lo mejor es, lo peor, digamos, es ser víctima de una injusticia, no cometerla. Está equivocado. No, no. Y el tipo empieza, el joven Glaucón empieza a argumentar sobre esto, ¿no? Y ahí cuenta esta extraordinaria historia del anillo de Giges. No sé si ustedes la recuerdan, que este pastor, un hombre cualquiera, común y corriente, sin poder, sin cargo, ¿ya? Sin privilegios, ¿ya? Etcétera. ¿No? Un tipo cualquiera, común y corriente, ¿ya? En la escala más baja, social, digamos. ¿Eh? Y resulta que, historia corta, hay un temblor, etcétera, ¿ya? Y cae al fondo de una fosa y tal, y encuentra un anillo, y el anillo, historia corta, le hace invisible. ¿Ya? Y cuando él se da cuenta que el anillo le da este poder, lo hace invisible, obviamente que empieza a hacer de las suyas. ¿Por ¿Qué cree? Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿qué creen que es lo primero que hizo Glaucón, perdón, Giges, cuando se apoderó del anillo? Bueno, lo primero que hizo fue matar al rey y apoderarse de la reina. Fue lo primero que hizo. Es decir, ascendió inmediatamente al poder, ascendió en la escala jerárquica, etcétera. Bueno, ¿cuál es una de las tesis de Glaucón en su defensa? Él habla del injusto perfecto, que el injusto tiene que ser perfecto. Nótese, esto es interesante. Y yo quiero servirme de esta imagen, ¿no? Del injusto perfecto, ¿ya? Porque la perfección del injusto, tal es el corrupto, la corrupta, consiste en lograr que los demás le vean, le perciban, diríamos hoy día con el lenguaje más moderno, como una persona justa. O sea, el corrupto debe gozar de buena reputación, de buena imagen, de imagen corporativa. ¿Ok? Ya, en palabras del Papa Francisco, el corrupto procura siempre mantener la apariencia. Por eso cultivará hasta la exquisitez los buenos modales, para de esta manera poder esconder sus malas costumbres. Hasta aquí el Papa Francisco. El corrupto ha transitado así el camino desde el pudor, ¿ya?, hasta la desfachatez pública. Hasta aquí el Papa Francisco, en realidad. ¿Eh? Creo que esta es la llave para tener éxito del corrupto. Esta es la llave. Su justicia es aparente, una máscara, pero la verdad al corrupto no le importa, ya que está focalizado en los fines que ensalzan los beneficios obtenidos de manera inmoral. Esto es lo que verdaderamente le interesa. Esta es, queramos que lo entendamos bien, por favor, esta es la parte central de su racionalidad estratégica. ¿Okay? Esta es la parte central. El éxito de la acción corrupta depende de que sus acciones injustas no sean visibles como el anillo a los demás. ¿Ya? La corrupción se realiza en un ámbito de opacidad, como hemos dicho antes, que es lo contrario, por supuesto, a la transparencia o a lo que se revela a plena luz del día. El corrupto ostenta, o al menos eso quiere, el poder del anillo de Giges, como lo he dicho antes. Pretende alcanzar la invisibilidad. Pero este aspecto es interesante. Ser invisible, nótese bien, pero no hasta el punto de anular lo tangible de las acciones, sino solo para no ser visto como autor. Esto es interesante. La invisibilidad no se refiere a la exterioridad sensible de la acción, sino a la autoría. Se ha cometido una injusticia, yo no soy el autor. Esta es la cuestión. Fíjense ustedes que en el relato bíblico del pecado original, que aparece en el Génesis, ocurre una estrategia similar. Fíjense, Adán y Eva se esconden detrás de los árboles. No quieren ser vistos, quieren la invisibilidad ante Dios. Pero el pecado está ahí y reclama una autoría. Podemos escondernos, pero no podemos silenciar el grito que pregunta y busca al autor del pecado. De la misma manera, la injusticia del corrupto está ahí, en lo oculto, al igual que su yo como autor. No hay culpable en la medida en que no hay un yo responsable a quien acusar. Todo esto se relaciona obviamente con la impunidad, que es la quintesencia de la corrupción. La injusticia cometida no tiene autor y por lo mismo nadie recibe castigo. La sociedad se queda sin compensación, sin retribución. El daño no es sanado por la ley. En palabras de la jueza de Valladolid, que me imagino que la conocerán, extraordinaria jueza, en la corrupción francesa, en la corrupción se trata de una forma de vivir por encima de la ley.
porque se es más fuerte que la ley. Esta es la perfección, obviamente, que otorga el anillo de Ige. En los procesos judiciales hay acusaciones que deben ser probadas. Las pruebas son el mecanismo para visibilizar el delito, pero es posible esconderse de la ley. La justicia, lo que se llama justicia en el sistema judicial, representa la desvelación del delito que comparece ante las reglas de procedimiento. Pero el resultado no garantiza la justicia. Más bien expresa la verificación de que se respetó el procedimiento. La verdad procesal es la gran victoriosa, aunque esto no signifique necesariamente la manifestación de la justicia. El corrupto es un injusto perfecto en el arte de evadir o manipular la ley. La ley es ciega ante su yo escurridizo y evanescente. Su yo y sus acciones se esconden tras los procedimientos legales. Obviamente que la expresión popular aquí es que fueron absueltos, sobreseídos, nadie fue condenado, con lo cual la pregunta es: ¿son inocentes? En la corrupción hay injusticia, pero también la hay en la capacidad de esconderse de la ley y la sanción. Pero el corrupto se deja ver en determinadas circunstancias oportunas. Así lo exige la complicidad de la que es dependiente. El corrupto, afirma el Papa Francisco, no conoce la fraternidad o la amistad, sino la complicidad, o cómplice o enemigo. Hasta aquí el Papa. Esto es necesario si quiere ser reconocido por sus semejantes, es decir, por otros corruptos. Por eso el Papa va a decir con toda razón que la corrupción es en esencia proselitista. La complicidad de los corruptos no logra jamás ser auténtica comunidad, ¿ya? Ya que construyen un mundo en el que desaparece la fraternidad, la solidaridad y la justicia. El lazo sellado entre los corruptos no es una alianza, sino un mero contrato. Y los contratos son frágiles porque descansan en la pura voluntariedad, el voluntarismo. Por lo mismo, el corrupto es incapaz de asumir el desafío de la corresponsabilidad solidaria. De ahí, entonces, el ensalzamiento del interés privado sobre el bien común y el interés público. En su yo, solo se anida y cultiva la exacerbación de su propio interés. De ahí se funda el mercado de la corrupción sistemática, ¿ya? Donde el corrupto cree que él es la medida de todas las cosas. En su mundo, todos y todo y todos tienen un precio. Los corruptos no saben, no conocen la dignidad. Por supuesto, de acuerdo con su racionalidad estratégica, con que maquinan sus acciones injustas, los corruptos enarbolan los más elevados ideales morales, obvio. Pero obviamente que nada de eso es cierto cuando contemplamos la dignidad pisoteada. Aquí viene una larga lista. ¿Acaso esto no es lo que ocurre con los efectos de la corrupción? Voy a mencionar rápidamente, porque ya estamos en el tiempo, ya me pasé súper. Socava la democracia, el Estado de Derecho, viola derechos humanos, obviamente desde el punto de vista económico distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, especialmente de las personas más vulnerables, pobres, ya porque obviamente daña las políticas públicas, obviamente permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico, obviamente amenaza la seguridad pública, desvía fondos para el desarrollo, la capacidad de los gobiernos la socava, daña los servicios básicos, daña la igualdad, por supuesto, las políticas que promueven la igualdad de oportunidades, desincentiva la inversión. Bueno, la lista es interminable, obviamente daña la confianza, ¿ya? Etcétera, etcétera. La verdad es que no voy a seguir en ello. Eh, Me voy más rápido ahora, porque la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? ¿No? Aquí yo voy a ser rápido. Voy a decir una frase cliché, por si acaso. Mauricio, ¿nos va a dejar con alguna esperanza? Sí, 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 sí. Voy a Ya, terminar. No creo, la gracias. verdad, no creo. Eso lo podemos discutir ahora porque no es una discusión, digo yo siempre, no es discusión especulativa. A ver si Pero- si tenemos después algunos minutos para poder responder a sí, nuestros sí. asistentes. Sí, ¿me puedes dar un minutito y termino? Porque, ¿puedo? Obvio.
Sí, ya, porque quiero terminar con lo que yo llamo, me salto lo que iba a decir porque a lo mejor aparece en la conversación. Quiero terminar con el desafío, lo que yo llamo el desafío de Shaw. ¿Ok? Se los dejo ahí se trata de un diálogo, aquí quiero terminar, ya insisto, un diálogo que supuestamente mantuvo el dramaturgo irlandés Bernard Shaw, ya, en una de sus cenas, al tipo le gustaban harto las cenas, dice. Y en el relato original, el interlocutor de Cho en esta escena es una dama, pero obviamente yo ya voy a usar algo imparcial, digamos, John Doe, o fulanito de tal, digamos, porque claro, es una ofensa hacia las mujeres, ¿no? Me parece a mí, así que voy a trastocar un poco el diálogo. El diálogo dice lo siguiente: Shaw, ¿te acostarías conmigo por 1 millón de libras? Doe, por 1 millón, lo haría, sí. Shaw, ¿lo harías por 10 chelines? Dog. Ciertamente no. ¿Crees que soy un prostituto, una prostituta? Yo. Acabamos de establecer eso. La única pregunta ahora es tu precio. La situación es divertida, ya lo sé. Es divertida. A la vez que incómoda, porque obviamente nos percatamos de que algo ha salido mal en la conversación. Sin darse cuenta, Do o fulanito de tal ha caído en la trampa sobre lo que había debajo de la pregunta inicial. A saber que toda persona tiene un precio y que la cuestión de fondo solo consiste en descubrir cuál es. El afán desmedido por la ganancia económica, sin duda, es una de las principales causas de la corrupción, según hemos dicho antes. Ciertamente no es la única, pero es una de las más poderosas. Las personas ceden a la tentación de no hacer lo correcto porque mantienen un interés más intenso por otro tipo de bienes. El dinero, en este caso, que les mueve a traicionar los cánones establecidos de rectitud moral. Quizá ninguno de nosotros, nosotras, se sienta cuestionado por esta anécdota. No tengo la menor duda. Lo más probable es que pensemos que ni por 1 millón de dólares, 1 millón de euros, cederíamos a mantener relaciones íntimas con yo o con quien sea. Pero pienso que para ponernos a prueba no debemos ir hasta ese extremo. Basta con considerar otros ejemplos menos exigentes a los que nos vemos enfrentados en nuestra vida cotidiana. Sea cual sea la situación en que ustedes y yo nos pongamos, hipotéticamente, el desafío de yo será siempre el mismo. Y es el siguiente: ¿hasta dónde puede llegar nuestra fidelidad a cierta rectitud moral en situaciones ilícitas en que se nos ofrece un notorio beneficio? Al intentar responder esta pregunta, debemos evitar caer en la temeridad, ya que es muy difícil hacerlo con certeza a la distancia, es decir, fuera de la circunstancia, que es la que a ti y a mí nos construyen, tentadora. Por este motivo, lo más prudente para ustedes y para mí consiste en esperar que nos hagan una propuesta indecente, cuyo resultado obviamente sea un gran beneficio. ¿Qué elegiremos? ¿Dignidad o precio? Y creo, en definitiva, que esa es toda la cuestión. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué cierre! Había que dejarlo cerrar, ¿ven? Está Sí, muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Excelente. Nos has tenido todos cautivados todo este tiempo. Yo sé que en honor al tiempo habíamos prometido a las 7, pero si nadie se opone, hacemos al menos un barrido por las preguntas. Veo aplausos. Vamos a partir por las preguntas por el chat, Sergio, así que si pudieses dejarlo en el chat sería mejor, porque para no extendernos mucho en el tiempo, pero si tenemos tiempo te vamos a dar la palabra, ¿ya? Hay algunas preguntas en el chat, Mauricio, para ti. Te voy a dar dos para que las desarrollemos. La primera, el individualismo. ¿Qué efecto tendría sobre favorecer la corrupción? Y una segunda sobre la codicia, esta característica propia del ser humano que hace que siempre queramos más, que el precio no baste, digamos, porque a lo mejor tenemos un precio hoy día, pero mañana podemos ser un poquito más caros. Y la dignidad se empieza a correr más al lado, digamos, todavía, aún. Déjame ver si hay otra que tenga relación con lo mismo. Bueno, siempre está la posibilidad de discernir y de ser prudente frente a este tipo de preguntas, nos comenta Gabriel Zagal. Las preguntas anteriores fue de Juan Lira y de Daniel Valenzuela. David Valenzuela, perdón los nombres que se me olvidaron. Y te voy a dejar estas dos preguntas y voy a seguir con la otra porque la veo más larga, así que necesito un poquito más para leerla. Así que a partimos procesarla. por esas Mm. tres, claro. Bueno, voy a intentar ser breve porque obviamente, como lo dije al inicio,
Yo creo que hay un problema, no podemos hablar, en nuestro país hay un problema como en otros países de América Latina, y tenemos un problema que estamos hablando hoy día por los problemas que nos acosan, estamos hablando de la ética como si viniera una nave espacial. Y yo creo que para hablar de ética en Chile, o moral, lo que ustedes quieran, no voy a entrar a la conceptualización y a sus definiciones, tenemos que tener en cuenta la trayectoria moral de nuestra sociedad chilena. Y por lo tanto tendríamos que preguntarnos qué ha pasado en los últimos 30 años, por lo menos, creo yo. Tengo mis razones para no hacerlo antes, pero por los últimos 30 años. Y creo que solo en ese contexto podemos nosotros diagnosticar y también implementar estrategias que sean efectivas para la cuestión que en este caso nos convoca, que es la corrupción. En este contexto, no sé quién, me perdonan, la persona que habla del individualismo, fíjense que tenemos un tremendo problemón. El tremendo problemón que tenemos es que la socialización moral de nuestros jóvenes, etcétera, en los últimos 30 años ha estado dada sobre la base del individualismo egoísta. ¿Ok? No, por si acaso, quiero que me entiendan bien, por favor. Eh, eh, no estoy en contra del libre mercado. Obviamente que la libertad y el derecho fundamental en los intercambios mercantiles es fundamental, pues. Lo que quiero decir es que el dominio de la cultura mercantil en la sociedad chilena en los últimos 30 años de manera unilateral, ¿ya? Eh, no es inocua respecto al tipo de cultura moral que se genera en nuestra sociedad. ¿Ok? No es inocua. Y esa cultura ha generado un individualismo egoísta y autorreferente, y también me atrevo a decir de tipo hedonista. ¿Ok? Fíjense, voy a poner un ejemplo, voy a tratar de ser, cuando dictaba clase en ingeniería, yo le decía a mis estudiantes, oye, me regalaron un hermoso reloj, ya una familia amiga en Suiza, y resulta que está un poco desgastado, ya tiene muchos años, así que me voy al retail, me ofrecen un reloj y el reloj cuesta 450.000 pesos. Y es un reloj que me encanta, me fascina, está muy lindo, y yo puedo pagarlo, no hay problema, pero mira, me voy a dar una vuelta y después digo, no, no, no me lo voy a comprar, no lo voy a comprar. ¿Y por qué, profe, no se lo compra? Bueno, porque yo creo que voy a cometer una injusticia social. Entonces, obviamente, todo empieza, ¿y por qué es una injusticia social, profesor? Si usted puede comprárselo, no le hace daño a nadie, digamos. Bueno, esos son el tipo de interrogantes que nosotros debemos instalar para desvelar esta. Luego, otra anécdota, estas ocurridas en clase, para que vean ustedes. Estábamos en pandemia, yo llego enfadado a clase, digamos, y porque había escuchado en la Deutsche Welle en la mañana la noticia de que Vladimir Putin había mandado unos submarinos al, ¿cómo se llama? Al Ártico para perforar, ya porque hay reservas de gas y petróleo, obviamente, abundantes. Entonces, tal. No hubo condena de Estados Unidos ni de Canadá y otros países que tienen intereses ahí en la zona, sino que la molestia era porque se adelantó Putin, porque se adelantó Rusia. Bueno, y yo estaba enfadado, suponiendo que mis estudiantes iban a solidarizar conmigo, ¿verdad? Y de repente me sale un estudiante y me dice, profesor, ¿y qué hay de malo en eso? Y ay, como que, a ver, me estás tomando el pelo, ¿verdad? No, 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 ¿qué hay de malo, profesor? No, al contrario, está bien, porque eso va a generar empleo, crecimiento económico, y me cita el estudiante, yo no sé qué será el pobre Adam Smith, el padre de la economía moderna, al escribir La riqueza de las naciones, porque todo el mundo cita la pura frase del panadero, el cervecero y el carnicero, entonces todos trabajan, y me cita eso y tal. Bueno, por una parte, obviamente entiende mal a Smith, que también era profesor de filosofía moral y escribió la teoría de los sentimientos morales, y la empatía es fundamental. eh, pero está claro que él entiende que hay una lógica individualista que está basada en la maximización económica y tal. Entonces yo creo que el individualismo es un tremendo problema, ¿ya? No voy a poner más ejemplos en el caso de Chile, pero quiero que entendamos una cosa, esta no es una cuestión teórica. Esta ha sido la cultura dominante en nuestro país en los últimos 30 años, ¿ok? Les pongo un último ejemplo, lo pongo siempre porque me parece llamativo. Nosotros hemos visto marchas de nuestros estudiantes, legítimamente, por supuesto, reclamando educación gratuita y de calidad. La expresión es pésima, pero no importa. ¿Ya? El derecho fundamental a la educación. Sin embargo, yo no sé, ¿ustedes han visto alguna protesta en Chile con una de las causas morales más urgentes de nuestro país en los últimos 30 años, de la violación de derechos humanos en plena democracia, en el sistema de protección a los menores de este país? Sename, estudios del Sename, estudios de la PDI. Actualmente en este gobierno le cambiaron el nombre, Mejor Niñez, pero resulta que Mejor Niñez sigue siendo peor niñez. Siguen ocurriendo vulneraciones a los derechos fundamentales de los niños y niñas más vulnerables de nuestro país. ¿Han visto ustedes alguna marcha? ¿Alguna protesta en la moneda? ¿Algún compromiso? Entonces, esto marca una cuestión importante. ¿Hasta qué punto
en un sentido profundo de corresponsabilidad solidaria, somos capaces de juzgarnos por todas las causas que nos parecen, donde está en juego la dignidad y los derechos fundamentales. ¿Ya? Aquí termino una cosa, porque ya sé que alguien mencionó la dignidad y ya sé que fue la reivindicación fundamental en el estallido social. Eh, 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 Fíjense que existe un gran problema en términos de definición de dignidad. Se hizo un estudio a todo esto sobre qué entendía la gente por dignidad. Y esto es interesante. Y aquí termino con este ejemplo. En Chile abunda el analfabetismo moral. Porque ningún gobierno, sea de izquierdas, derechas, da lo mismo, ninguno se ha preocupado de la alfabetización moral en términos de lo que es la forja del carácter, empoderamiento de ciudadanía, ¿ya? Una vida, los valores y principios democráticos, y además todo aquello que tiene que ver con la custodia de derechos humanos, que no son de izquierda ni de derecha, sino que pertenecen a cualquier ser humano. Entonces, estamos en caldo de cultivo para esto. Lo de la codicia, termino, aquí soy súper breve. Obviamente, ustedes podrán escuchar en mi libro yo hablo de la agenda valórica, porque es un invento chileno, por si acaso. En Chile inventamos la agenda valórica. Made in Chile, agenda valórica. Valórica, ¿por qué? Esto es importante porque habla de nuestra cultura. Se inventó la agenda valórica y le gusta a la gente hablar de valores. Con valores ustedes y yo jamás vamos a llegar de acuerdo. Nunca. Nunca, porque basta con que yo en esta plataforma pregunte, ¿estamos todos de acuerdo con el valor de la libertad? Y estoy seguro que todas me van a decir que sí, que todos me van a decir que sí. No podría ser de otra manera, digamos, lo contrario sería, bueno, un mundo de esclavitud, totalitarismo. Van a decir la libertad. Pero cuando yo diga, estupendo, entonces libertad, aborto libre. Y ahí, a ver, no, 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 no. Oye, pero no estábamos de acuerdo con el valor de la libertad. Y ahora me dices que no. Fíjense que los valores no resuelven nada. Porque el problema es cómo se traducen en las prácticas los valores. Esta es la cuestión esencial. ¿Cómo traducimos prácticas esos valores? Y esta es una cuestión esencial, porque es la gran discusión. Si restringimos la libertad en determinadas prácticas, debe haber algunas razones por las cuales la restringimos. ¿Ya? Sin embargo, y aquí viene el punto, al término de la codicia estoy diciendo, ¿han oído hablar de virtudes ustedes? No, no. Fíjense que la categoría de virtud es esencial aún hoy, de la cual hablaba el viejo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, para lo que es la forja del carácter. Y las virtudes no es buenismo. Las virtudes tienen que ver con un carácter que nos hace enfrentar determinado tipo de acciones, incluso difíciles, complejas, ¿ya? Con una cierta mirada ética, ¿ya? Y de resolución prudencial, porque alguien habla de prudencia. Prudencia es buscar el bien y la excelencia en una determinada práctica. Cuando se trata de dos bienes, cuando se trata de un mal y un bien, y cuando se trata de dos males, porque también tenemos que elegir entre males. Y tendremos que tener criterios para elegir entre males, ¿ya? Porque la situación sencillamente es esa. En ese contexto, obviamente que en la medida en que no ha existido una educación orientada hacia la forja del carácter, tanto personal como colectiva, que también está en relación con los bienes internos de las prácticas profesionales, de los bienes internos de las instituciones, etcétera, etcétera, entonces es muy probable que la codicia desmedida, en una mezcla con individualismo, en una mezcla con hedonismo, etcétera, etcétera, del caldo de cultivo que tiene o que expresa la práctica de la corrupción. Sumamente interesante. Mira, hay varios comentarios en el chat, no sé si habrás tenido momento de mirarlo, No, pero hay algunas. Sí, primero hay una solicitud expresa que vamos a recoger de la parte 2.0 de esta reunión, así que vamos a conversar después para ver cómo abordamos, profundizamos, nos vamos más en lo filosófico por este lado. Así que nosotros nos comprometemos a eso desde Alumni. Mauricio, te vamos a pedir ahí apoyo. Hay un tema que, bueno, que probablemente esto viene dado. Hay muchos aquí que trabajan con juventud en el Duoc, en distintos aspectos universitarios, y en el fondo se visualiza que tenemos una juventud más desconectada del colectivo, y por otro lado está todo este tema del disminución en la enseñanza de la educación cívica.
Ah, hay algunos comentarios respecto de por qué te restringes a los últimos 30 años, pero creo que eso podría ser parte de nuestra parte 2. Lo voy a dejar así mencionado porque me Hay tinca una que, razón por si acaso, Paulina, no, porque no es... hay algunos aspectos como un poco más anteriores a los 30 años que también dejan harto que desear. Entonces, Sí, por qué no entrábamos a esa discusión ¿puedo dar también una en la parte de respuesta la breve pregunta? a eso? Para que no queden Si colgados. se puede, Sí, claro. muy breve, muy breve. Por favor, tenemos que recordar que en los orígenes, en la fundación de Chile, digamos, bueno, lo que sucede con es el mismo problema en los otros países de América Latina, nuestra raíz es cristiano-católica, ¿ok? Y eh, en términos públicos, siempre se delegó en la Iglesia Católica la función moral, ¿ok? Eh, y esto, en el caso de Chile, se rompe después de la dictadura cívico-militar.